Bueno, y ahora estamos en comunicación en esta plataforma de YouTube con el doctor en Derecho Internacional, Pablo Garay. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, hoy, como siempre, la columna con el doctor en Derecho Internacional está plagada de varios temas muy relevantes, muy importantes de lo que es la geopolítica. Por un lado, vas a estar hablando con respecto al triángulo de poder de la USA, que ya no lidera. Por otro lado, también tenés para hablar qué sucede si USA ataca a Irán. Y por otro lado, también un tema más relevante en la semana y hasta último momento, que son las tarifas de Trump, que vendrían siendo los aranceles, ¿no? Claro, claro, sí, lo importante es entender un poco para darle esquema a esto, que el triángulo de poder está analizado por pensadores como Fyodor Lukianov, un pensador de varias universidades de Rusia, con varios pensadores que después podemos desarrollar al final, que ellos ya tienen un material específico, que es una guía, y ellos dicen precisamente que el triángulo de poder cambió, que ahora el triángulo de poder se da entre Rusia, China y Estados Unidos. Ya no es solo USA famoso y sólido y único. Ellos dicen que ya no es monolítico en su análisis. Por supuesto, pensando en el cierre, en el posguerra, porque esta guerra ya tiene los días contados, en la finalización. Entonces ellos piensan en el panorama post-Yalta, porque van a hacer un Yalta 2.0, que va a ser el Yalta nuevo, el Yalta del 2025, el acuerdo en el cual se van a particionar Ucrania. Y probablemente haya actores que no conocemos, que no vemos como protagonistas, como Hungría, como Polonia, que van a tomar algún partido y van a tomar o recuperar algunas tierras porque ellos a la hora del reparto van a regresar y van a decir, recuerden que esto también era nuestro. Y otros también van a llegar y van a decir, recuerden que esto también era nuestro. Como sucede en la política local también, cuando se Claro. reparten cargos, cuando se reparten cosas. Bueno, Hay gente ahí, que reaparece del sarcófago, como le sí. dicen. Bueno, ahí bien vos marcás a este reconocido pensador político como es Luke Janovic, que habla, y escuché que vos estabas hablando, por ahí para que nos explique un poquito lo que vendría siendo la unipolar, que vendría siendo la distribución de poder. O sea, la hegemonía no está concentrada en un solo país, ahora uno en sola potencia. Claro, porque eso es algo que lo dicen varios pensadores, inclusive dicen que ya el globalismo, que era un sector, sobre todo con mucha influencia en los demócratas, por eso tenemos y tuvimos que padecer esta situación del pésimo presidente paupérrimo llamado Joe Biden, que terminó, que era senil, que no gobernaba, que tenía muchísimos errores, y ahora el mejor presidente en toda la historia de Estados Unidos, que es precisamente Donald Trump, junto con Ronald Reagan, que fue excelente presidente para los americanos, ¿no? Quizás no para el resto del mundo, pero ellos tuvieron gran influencia los globalistas, pero ahora ya no tienen tanta influencia. Y también están los nacionalistas, que tienen un gran respaldo y encuentran en la figura de Donald Trump como una proyección. Pero la cuestión a entender es que Donald Trump tiene presiones, por eso él avanzó con las tarifas, porque no es una política propia que a él le interese llevar adelante, no fue una política que le interesara y le salió mal y no dudó en retrotraerse y digamos, el famoso sacó el decreto y retiró el decreto. Eso también existe en Estados Unidos. Hizo un avance con las tarifas y se retrotrayó con las tarifas. Después otro avance que está haciendo ahora actualmente en estas horas es la cuestión de una guerra en Medio Oriente, que muchos dicen que es una locura, pero él está avanzando porque tiene presiones y le dicen que hay que apoyar a Israel. Y él, en cierto modo, va a mantener durante estas semanas que hay un apoyo a Israel, pero donde tenga grandes problemas, él va a retrotraerse y no va a apoyar más a Israel. Como muchas cuestiones que se van a ver las presiones que tiene Donald Trump en políticas que no son propias de los republicanos y no propias de una figura como Donald Trump. Y ahí tenemos que entender el rol del peso político y de las figuras y las presiones que tiene un presidente para llevar adelante su proyecto. Y eso también, bueno, estábamos hablando de qué sucede si las tarifas y si Donald Trump avanza sobre esta famosa guerra que no se va a concretar, pero está en el aire, que es un ataque hacia Irán.
Y eso es parte de una política de presiones y de relaciones internacionales que en este momento Estados Unidos son relaciones internacionales sinuosas, porque otros presidentes las tenían más claras las relaciones internacionales, cómo iban a llevar adelante los caminos de su país. En este caso estamos viendo un Donald Trump que, si bien es excelente como presidente, tiene ciertas presiones que lo hacen cambiar el camino, es decir, el camino está tomando ciertas curvas. Y por ahí, bueno, y para hablar un poquito de las tarifas y la tregua de los 90 días que viene justamente que nos trae a hablar nuevamente de los aranceles que impuso el gobierno de los Estados Unidos a través de la figura del presidente Donald Trump. Eso, ¿cómo se está evaluando a nivel internacional? ¿Se entiende por ahí como a nivel, si se puede hacer un análisis a través de la ciencia política, es un discurso político que no se lleva a la acción, sino solamente que es un relato y que realmente hoy en día vemos que hay una tregua, entonces se tiene que entender que fue nada más para ver qué pasaba en el mercado internacional. Claro, claro, en la óptica de la ciencia política lo ven con una óptica, el derecho lo ve desde otra Claro. óptica, las relaciones internacionales lo ven desde otra óptica, pero en definitiva el fenómeno es el mismo, es llevar adelante algo discursivo y después retirarlo. Es el fenómeno que todos analizamos, pero es eso lo que está teniendo Donald Trump. Está teniendo presiones internas y su camino hoy no es totalmente rígido, como por ejemplo lo que estábamos hablando hoy que le llevó a decir de parte de Tucker Carlson, este famoso periodista americano, que él dijo, hoy precisamente se publicó en la red X y una entrevista en inglés muy clara, y él dice que él analizó con su equipo que para sus ojos Estados Unidos perdió una guerra. Quizás va a tener que sufrir esto, la capitulación o firmar una retirada, la va a tener que firmar Donald Trump. Pero quien arruinó la vida durante todo un decenio de todos los americanos fue Joe Biden. Precisamente las consecuencias las va a pagar Donald Trump, pero quien arruinó todo fue por la inutilidad misma que tiene y la impericia Joe Biden. Que inclusive lo que sí Donald Trump quiere resolver, que es el gran problema que él tiene, yo creo que le ocupa el 90% de su agenda sobre esta guerra, es los billones de dólares que ellos depositaron en Ucrania, que no dieron ningún Claro. resultado y que se evaporaron, porque ellos giraron gran cantidad de dinero y ese dinero no está, los tanques no están, los aviones no están, el armamento no está y desapareció básicamente y no se sabe en qué se utilizó y la guerra tampoco avanzó. O Bueno, sea, fue dinero sí. apostado a la nada. Bueno, esta decisión es igual con respecto a implementar el arancel y que ha generado esta guerra comercial a nivel mundial, ¿no? De las grandes potencias, si se quiere. Esto ha llevado también a un enojo interno del Partido Republicano que justamente lo llevó a que tome esta decisión de lograr esta tregua que se está llevando adelante ahora. Claro, claro, porque precisamente tiene, como estábamos analizando, tiene distintas eh, facciones internas y presiones y distintas facciones que les hacen cambiar la decisión y no mantener un rumbo, que quizás si mantiene esto va a ser un elemento para la debilidad de Donald Trump. Pero lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, porque si él es suficientemente fuerte, va a sacar a las personas que le contradigan. Pero si no está tan fuerte, va a tener que aceptar presiones. Totalmente opuesto de lo que sucedió y lo estamos viendo con este tema que también lo habíamos conversado off the record, que era la reunión que mantuvieron hoy, día jueves, en Estambul, la capital de Turquía, los representantes de Rusia y de Estados Unidos, con dos tipos de relaciones internacionales, dos tipos de diplomáticos, dos tipos de derecho totalmente distintos, porque el derecho que lleva Estados Unidos, más allá que antiguamente era muy claro, hoy lleva gran porcentaje de dudas. En cambio, Rusia lleva gran porcentaje de personas decididas y con rumbos claros. Por este libro que habíamos conversado, que ya sabemos que fue publicado en el 2013, que también tenés una copia actualmente. Muchas gracias. Muy importante es también, Eh, bueno, tener la idea de que esto
ya estaba siendo organizado desde hace bastante, que no es algo salido de la galera, así que algo improvisado, ¿no? Como lo que se está haciendo en este momento, que vos bien decías, ¿no? Tomemos una comparación con el derecho interno o con la situación interna. Si vemos una negociación entre diputados y un grupito lleva una postura clara con un líder y tiene sus objetivos y tiene sus punteros, su gente, su política ya armada, y el otro grupo está en duda, tiene problemas internos, no saben qué hacer, tienen presiones, ¿quién gana? ¿El que tiene las cosas claras o el que tiene una bolsa No, el de que tiene el objetivo problemáticos claro, ese adentro pues, de los diputados? es así, el que tiene el objetivo claro va a ganar siempre. Eh, Más allá claro, que es hayan algún... bastante el, claro, es bastante, en este caso de negociaciones, es bastante similar a la política interna. O sea, ya sabemos que el resultado va a ser que el ganador de estas cuestiones diplomáticas va a ser quien tiene los objetivos claros. Y hoy los tiene Vladimir Putin, precisamente lo analizamos ahora off the record con este libro que se llama La política, la idea de la política exterior de Rusia, que ellos publican este libro en el 2023 y lo publicaron solo en ruso y hace pocos meses se consiguió en inglés. Es decir, que ellos también utilizan eso del idioma para mostrar, tenemos una política clara, tenemos profesionales, nuestras propias universidades, y no lo difundimos al mundo. Ellos también muestran eso, muestran que lo mantienen como privado y no le muestran al mundo, como dicen los jugadores de póker, no muestran sus cartas, pero sabemos que ellos son sólidos. Ahora tenemos acceso en inglés, quizás posteriormente ya lo tendremos en castellano, pero sabemos que no fue como bien decís, no fue alocado, fue pensado desde hace tiempo. Bueno, por ahí igual se tendría que hablar un poco de lo que vendría siendo lo que se está, que se quiere implementar, que son las política económica o la economía política que se quiere llevar adelante a través del proteccionismo. Yo no sé cuáles países tienen ese interés de llevar adelante este tipo de política. Y más con el tema del mundo Claro, globalizado que hoy está, ¿no? claro, porque el proteccionismo mostró Donald Trump con esto que dialogábamos, discursivo, intentó un discurso y después lo retrotrayó porque el proteccionismo no funcionó y no funciona en el mundo actual, Claro. porque tampoco les daba resultados en lo económico, porque si bien iba a colocar tarifas sobre ciertos productos, los productos primarios iban a ser caros con tarifas, también Sí, sí. iba a tener el mismo problema. Traer productos primarios de otros países iba a tener el mismo problema. Y el gran problema de Estados Unidos es la desocupación. Por ejemplo, hay un estudio que salió esta semana que se estudió el gobierno que la decadencia de Estados Unidos empezó a verse y vislumbrarse sobre el 2005, época de Barack Obama. Y después, bueno, implosionó muchísimo con Joe Biden. Y hoy Estados Unidos tiene un 12.9% de personas bajo la línea de pobreza, que es muy alto para un país, dinero para todos, y siempre mantuvo un 1 o 1,5% de personas bajo la línea de pobreza, es decir, pobres, realmente pobres. Hoy tenemos esto súper difundido, muy alto para los estándares norteamericanos. Y eso es fruto de otras políticas, y con esto el proteccionismo quizás pensaron que iba a ser una manera, pero no les vieron que era contraproducente. Entonces volvieron hacia atrás. Y ahora vamos a continuar con lo discursivo. Vamos a ver esta semana qué nuevo discurso ¿Qué nos depara, sale no? adelante y lo analizaremos. Y sí, y lo analizaremos en las próximas emisiones de este programa. Bueno, por ahí como para ir cerrando, países con quienes Rusia mantienen una relación o una relación diplomática son muchos, ¿no? Claro, eso lo estuvimos analizando hoy y Rusia, en realidad, por eso tenemos que verlo bajo la óptica del siglo XXI. Es una guerra del siglo XXI, porque Rusia, si bien es un país que desarrolló y llevó adelante una guerra, que algunos dicen invasión, pero fue una declaración de guerra clara cuando inició este conflicto con Ucrania. Ellos tenían todo bastante claro, pero vemos algo que es llamativo porque en la Segunda Guerra Mundial y en otros
conflictos y en otras guerras se cortaban las relaciones diplomáticas. O sea, se declaraban enemigos y se declaraban enemigos de lleno y cortaban las relaciones diplomáticas. En este caso, Rusia no cortó las relaciones diplomáticas con casi nadie, no, como consecuencia de la guerra de Ucrania. Ya tenía problemas anteriormente y los mantuvo. Es decir, no buscó nuevos aliados ni solucionar cosas viejas. Pero no hay problema, los nuevos no produjo cambios en sus relaciones internacionales ni en sus diplomáticos por la guerra. Es decir, cuando hay problemas bélicos, se manejan por derecho bélico y las reglas de la guerra. Pero cuando hay dólares, ya Ya somos todos cambia amigos nuevamente, las ¿viste? voluntades. Cambian las voluntades. Sí, Y sí, ahí lo cambian las vemos con el voluntades. mapa este de las relaciones internacionales. Bueno, hasta aquí llegamos con la columna del doctor en Derecho Internacional, Pablo Garay. Pablo Garay, desde acá, desde este momento político y en mi persona, licenciado en Ciencias Políticas, te agradecemos y seguramente nuevamente vamos a estar informando cualquier novedad que aparezca. Estamos en contacto. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, 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 ningún problema, cualquier novedad que surja y bueno, lo analizaremos desde lo discursivo, desde el derecho y desde la acción. Perfecto. Un abrazo grande, Un, Pablo.